Bueno, son tres estados de la materia que ya conocemos: el sólido, el líquido y el gaseoso. Si ustedes se dan cuenta, en esta imagen que tenemos aquí, en la parte de arriba, aparece en color rojo la palabra fusión y aparece también la palabra ebullición y están marcadas con color rojo. Eso indica de que para que haya un cambio de sólido, en este caso el agua en estado de congelación que está en forma sólida, a líquida, necesito agregar energía. Por eso está de este color rojo. Necesito entonces agregar energía. ¿Y cómo agrego yo energía? Cuando lo caliento. Entonces, cuando ustedes calientan algo, inmediatamente eso empieza a cambiar la ordenación de las moléculas y eso hace que los enlaces se hagan más débiles y cambie de estado. Entonces aquí hay un cambio de sólido a líquido. Si ese líquido lo sigues calentando, si tú le sigues anexando o agregando energía, va a llegar un momento en que el cambio de estado se va a dar y se va a llamar ebullición y vamos a tener entonces las moléculas más dispersas. Ahora, cuando ya tenemos el agua en su estado gaseoso o en su estado de vapor, si yo le quito la energía que tiene asociada, o sea, si yo le bajo la temperatura, vamos entonces a generar que haya una condensación y esa condensación va a generar que de nuevo tengamos agua líquida. Entonces, el estado sólido a líquido necesita calor, de líquido a gas necesita calor. En el caso de gas a líquido necesito remover ese calor y agregar frío para que se pueda dar la condensación. Por eso está la flecha de color azul. Y luego tenemos aquí otra flecha del estado líquido al estado sólido que se llama congelación. Entonces sigo retirando calor, sigo quitándole calor y sigo en este caso enfriando para poder obtener ese cambio de estado. Ahora, aquí en estos círculos tenemos las moléculas. Si ustedes se dan cuenta, observen algo interesante. Las moléculas del sólido se encuentran juntas, se encuentran prácticamente todas aglomeradas, están todas agrupadas. Aquí podemos ver, bueno, no sé si se alcance a ver ahí, pero aquí observo yo que hay varias. Hay por ejemplo 2, 3, 4, como 5 y así están agrupadas cada una. En el caso de los líquidos, las moléculas no están agrupadas, sino las moléculas están dispersas, no tanto, pero sí están dispersas. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos espacios en blanco. En el estado gaseoso, las moléculas están prácticamente separadas. Observenlo muy bien aquí, las moléculas están muy separadas. Y al estar separadas estas moléculas, entonces significa que no hay una atracción entre ellas. No hay algo que las mantenga juntas, no hay como tal un enlace que las mantenga juntas. Vamos entonces ahora con las características. Las características de los sólidos, líquidos y gases. Las características básicas de los tres estados es la forma, el volumen, el arreglo de partículas, la interacción de partículas, el movimiento de partículas y nada más. Serían entonces 5 características. En el caso de sólidos, su forma siempre va a ser definida. Por ejemplo, si tú tienes una piedra, si tú tienes una pelota de béisbol, nosotros sabemos que eso es un sólido. Si yo quiero deformarlo, no puedo, porque está rígido, su estructura es muy rígida. Y por lo tanto ahí se comprueba que las moléculas están prácticamente ordenadas, están juntas. En el caso de un líquido dice que adopta la forma del recipiente. Tú puedes tener agua en un vaso. Si esta agua que tienes en este vaso tú la vacías en un recipiente cuadrado o en un recipiente más grande, te vas a dar cuenta que ese líquido adopta la forma de ese recipiente. Como tal, no es una forma definida, sino va a adoptar una forma. En el caso de los gases también, los gases van a adoptar la forma del recipiente. El volumen. Los sólidos tienen un volumen definido. Yo, por ejemplo, puedo calcular el volumen de esta pelota de béisbol. Aplico la fórmula de una esfera y puedo obtener el volumen que tiene esta pelota. Entonces va a tener un volumen definido. En el caso de los líquidos, estos van a tener también un volumen definido. Ustedes han visto que los líquidos se miden generalmente con probetas, se miden generalmente con jeringas, se miden con recipientes volumétricos. Entonces, generalmente nosotros cuando preparamos algo, ya ven que las recetas dicen, agrégale un cuarto o agrégale 250 mililitros de agua, agrégale 100 mililitros. Entonces, generalmente los líquidos van a tener también volúmenes definidos. Los gases van a llenar un volumen de recipiente.
cuando nosotros pedimos el gas, generalmente nosotros pedimos denos 100 litros, denos 120, denos 180. Recuerden que los tanques estacionarios tienen capacidades que van de 100 hasta 300 litros. Entonces, de acuerdo a la cantidad de volumen que nosotros queramos para nuestro tanque, nosotros pedimos ese volumen. Entonces, los gases generalmente van a llenar un volumen. El arreglo de partículas, en el caso de los sólidos, su arreglo es fijo. Lo comentaba hace rato. Su arreglo va a ser siempre ordenado, va a ser fijo. Y van a estar muy cerca las partículas o las moléculas. En el caso de líquidos, sus moléculas, sus partículas van a estar de forma aleatoria y van a estar cercanas, no tan cercanas como en el caso de sólidos, pero sí van a tener esa cercanía y esa aleatoriedad. En el caso de los gases, igual van a estar de forma aleatoria y van a estar separadas, y lo podemos ver aquí en la imagen, están muy separadas. La interacción de partículas en el caso de sólidos es muy fuerte, es una fuerza de atracción muy fuerte que experimentan los sólidos. En el caso de líquido su interacción es fuerte, pero no es tanto como en el caso de sólidos. Y en el caso de gases su interacción es ninguna, no hay como tal. ¿Y por qué no hay interacción? Porque las moléculas se encuentran muy separadas, se encuentran muy dispersas, como lo podemos ver aquí en la imagen. El movimiento de partículas en el sólido es lento, es lógico que sea lento. Por ejemplo, para ir venciendo este movimiento de partículas, para que pueda ser un poquito más rápido, tendremos que calentar por ejemplo un metal, para que se empiece a separar las partículas, se empiecen a romper los enlaces y pueda fluir en el caso de un metal. En el caso de hielo necesitamos agregar energía, calentar el hielo o colocarlo en nuestra mano para transferir energía, transferir calor, y también las moléculas empiecen a separarse o las partículas empiecen a separarse. Sin embargo, el movimiento siempre es lento. En el caso de los líquidos, el movimiento de partículas es moderado, y nosotros lo hemos visto cuando derramamos un vaso de agua en el suelo. Si derramamos un vaso de agua en el suelo, este se expande, hay viscosidad, este fluye, pero el movimiento de partículas generalmente es moderado. Y en el caso de los gases, las moléculas se mueven a gran velocidad, van a chocar con las paredes del recipiente, y eso va a generar, en este caso, que haya una presión en un tanque cerrado. Ahorita lo vamos a ver con el simulador. Entonces, estas serían las características de los sólidos, líquidos y gases, y así sería de forma microscópica cómo se encuentran en el interior de un hielo o de un sólido, en el interior de cualquier fluido o de agua, o en el interior de un gas o vapor de agua.